hicimos una elección, se eligió un presidente por 5 años que debía terminar en el año 2026. Pero no se eligió solamente un presidente, se eligió una plancha presidencial, presidente y vicepresidente. Entonces el plazo del mandato vence en el año 2026. La presidenta manifestó su voluntad, la presidenta actual manifestó su voluntad de reducir ese plazo, es decir, de que se acorte. ¿Por qué? Porque veía que las cosas se estaban poniendo difíciles, había gente que le reclamaba, además ella prometió irse con el presidente, finalmente no se fue, y entonces ha dudado, y la duda mata. Pero aparentemente esa gente que molesta y que presiona, etcétera, etcétera, pues es un grupo mínimo, como ella lo ha calificado el día de ayer. Y es su propia gente, la gente que eligió a Castillo y que la eligió a ella, que ahora le ha perdido confianza y por lo tanto están pidiendo que se vaya. Ella cedió al principio porque el adelanto de elecciones no fue que a la gente se le ocurrió simplemente, sino que ella lo reforzó diciendo que tenía la voluntad de pedir el adelanto de elecciones. Claro, porque al principio cuando ella asume dice que su gobierno va a ser hasta el 2026. Así es, y al día siguiente dice que puede recortarse el periodo al año 2024. Y después de unos días dice que puede recortarse el año 2023 y después de eso regresó al año 2024. O sea, esas dudas hacen que la gente crea que hay inestabilidad y en realidad lo que ha generado es inestabilidad. Porque su última iniciativa legislativa que ayer me parece lo ha presentado el Premier ya habla de elecciones en octubre, primera vuelta del 2023 y que asumiría quien gane la presidencia digamos, el último día de diciembre o los primeros días de enero del 2024. Claro, pero la segunda vuelta la están programando ahí también para el diciembre. Claro, de octubre primera y segunda de diciembre. Así es, sí. Correcto. Y después de eso la proclamación, que para eso tendría que hacerse una modificación constitucional de todas maneras. Por supuesto. Porque la Constitución señala que asume el presidente el 28 de julio. Y si es elegido en diciembre ya no entra hasta el 28 de julio del 2024. Es decir, de una u otra forma están haciendo lo mismo, llegando al año 2024. Bueno, y entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Usted le ve salida al tema? Porque sí, repito, yo veo entrampamiento de las personas, pero entrampamiento también en el marco legal, actualmente. No, es que el marco legal es claro. Ellos van a continuar hasta el año 2026. No, salvo pues, que, claro, el mandato presidencial de 5 años. No, pero ella ya dijo que se va el 2023. ¿Pero nos presentó su renuncia? No, pero entonces, ha mandado una iniciativa legislativa y el Congreso está que debate varias iniciativas para ver cómo recorta su mandato. Si ella quisiera irse en realidad, hubiera presentado su carta de renuncia. Entonces usted está de acuerdo conmigo, yo lo decía ayer, da la impresión que tanto el Congreso como el Ejecutivo juegan en pared con el ánimo al final de quedarse hasta el 2026. Al final, lo cierto es que la única fecha conocida en este momento es el año 2026. Cada uno promete una cosa distinta y al final deshacen todo lo que han hecho. Están como Penélope, que en el día tejen la chompa y en la noche la destejen. Entonces, teníamos fecha para el año 2024. Para adelantarla para el 2023, dejan sin efecto la fecha del año 2024. Finalmente no se aprueba la del 2023, tampoco se aprueba la moción alternativa. Estamos en nada. Estamos en el año 2026. Así es. Esa es la única fecha cierta. Es como si nos dijeran, a usted le pagamos a fin de mes, el día 30. Sí, pero usted podría darme un adelanto. Bueno, pues lo voy a consultar con el directorio. El directorio no se reúne, el directorio dice, podríamos darle siempre y cuando se reúnan estas condiciones. Pero ¿cuál es mi fecha cierta? El 30, que es la fecha de pago. Lo otro es un adelanto, que me lo pueden dar como no me lo pueden dar. Y eso es lo que están haciendo, jugando con que me la dan, no me la dan, jugando, no me dan, no me la dan. Pero la única fecha cierta que yo tengo es la de fin de mes. Muy bien. Beto Vega, antes de su pregunta yo quería una impresión del decano del Colegio de Abogados de Lima sobre esta evaluación que ha hecho The Economist, esta revista norteamericana, en el sentido de que ya no calificamos como país con democracia. ¿Qué le parece? Bueno, no sé en qué se base The Economist para hacer ese análisis, pero estoy seguro que no lo han hecho por el último mes. Tienen que haberlo hecho por un periodo más largo
es decir, comprendiendo el periodo de Castillo. Y lo cierto es que la incertidumbre, las negociaciones oscuras que han habido durante todo este periodo y las indecisiones de la actual presidenta, efectivamente nos llevan a decir, no hay estabilidad. No es que no sea un país democrático, pero no tenemos la estabilidad política necesaria. Estabilidad económica sí la tenemos, porque los presidentes, el Congreso se pelean y sin embargo la gente sigue produciendo. Lo único que nos ha causado daño en estos últimos meses ha sido el vandalismo, el ataque a los medios de producción, el cierre de carreteras. Ese es un buen punto, porque en el The New York Times, Gervasi, nuestra canciller, dice que no hay evidencia que sean delincuentes, y la presidenta dice que sí. Bueno, quemar una comisaría, ¿qué cosa es? Interrumpir el tráfico y que se muera un bebé en una ambulancia que no podía pasar. ¿Qué cosa es? Provocar destrozos en los adoquines, atacar a la policía. ¿Qué cosa es? Si eso no es cometer delito... Por lo tanto, son infelices las declaraciones de la canciller. Son inoportunas. Son inoportunas y tal vez ha querido minimizar las cosas. Beto Vega. Doctor, este desborde popular que tiene una dimensión nacional nos ha mostrado que también hay una crisis en el Estado, ¿no?, de proporciones institucionales. Y ahí hay un debate, doctor, que se ha planteado y las últimas encuestas han remarcado de que sí, efectivamente la ciudadanía considera de que se ha llegado el momento de plantearse o el debate de una nueva constitución, ¿no? El término creo que es, lo dicen por ahí, que es el momento constituyente. ¿Estamos en un momento constituyente de poder cuestionar las bases de nuestro sistema constitucional? Bueno, en primer lugar hay que poner las cosas en su dimensión. Las personas que están protestando, ¿cuándo son? Doctor, tenga cuidado que es del Partido Comunista. Sí, no es problema. Por si acaso, siempre es bueno. Vamos a hablar sobre realidades. ¿Serán 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000? Ellos pueden hablar por 33 millones de personas. Aquel que tiene una pistola y tiene 50 personas al frente, domina a los 50 porque tiene la pistola, no porque sea democracia. Y en este momento nos están interrumpiendo el tráfico porque nosotros teníamos, por ejemplo, en la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, una reunión en Huancayo este fin de semana, es decir, mañana. Y no podemos ir porque las carreteras están cerradas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ellos están hablando por todos los abogados del Perú para decir no queremos reunirnos? No, nos están impidiendo el tráfico. Entonces, no estamos hablando de un momento constituyente, estamos hablando de un momento en el cual la fuerza quiere imponerse al derecho, la fuerza quiere imponerse a la voluntad de todas las personas. El momento constituyente existe porque la Constitución de Perú señala que el Congreso de la República puede modificar total o parcialmente la Constitución. Así que no necesitamos una constituyente para los efectos de hacer una nueva Constitución. Doctor, se puede hacer ahora. Doctor, pero una pregunta en un hipotético proceso electoral general que se vendría, una pregunta diciendo si se desea o no se desea consultarle a la ciudadanía, ¿qué podría buscar una confrontación mayor en el escenario nacional? Sí, porque es una violación a la Constitución. No se señala que la Constitución se modifique por un plebiscito ni por un referéndum. Señala cuáles son los caminos para hacerlo. Es decir, yo podría querer no ir a Lima a través de la carretera central, voy a buscar otras vías alternas para ir a la carretera central. Sí, pues, pero el pasaje que yo pagaba el bus es para que me lleve por la carretera central. Quizá por eso mismo la iniciativa legislativa del gobierno sobre pedirle al Congreso que el otro Congreso, a través de la Comisión de Constitución, haga reforma parcial o total de la Constitución, está de más, porque ya la Constitución lo menciona. Eso por un lado, y por otro es un gran desconocimiento técnico, porque yo le propongo en este momento modificaciones a este Congreso, en esta legislatura. El Congreso cesa, todos los proyectos se fueron al cacho. El nuevo Congreso que tiene que es el nuevo Congreso que tiene que recibir una nueva propuesta. Entonces, agendarla y debatirla. Así es en realidad una presentación de alguien que no sabe cómo es el manejo parlamentario. Pero eso es un debate, doctor, que se da
al interior del gobierno de buscar una alternativa de desentrampar los nudos que el conflicto social nos está demandando. Mire usted, si yo quisiera modificar la Constitución en este momento y fuera el presidente de la República, hago un proyecto de Constitución completo, ¿sí? Para decir qué cosas es lo que quiero cambiar y lo envío al Congreso como iniciativa legislativa del presidente de la República, que está aprobado en su potestad. Que está en su potestad y ya estaríamos discutiendo la nueva Constitución. Una propuesta más concreta. Pero estamos haciendo lo que hizo Chile, una cosa graciosa. Queremos modificar la Constitución, listo, se aprobó modificar la Constitución. ¿Y qué han querido modificar? Hasta ahora no se aprueba la nueva Constitución porque no se ponen de acuerdo en qué cosa es lo que hay que modificar. Entonces, primero hay que decir qué es lo que queremos modificar para de ahí ponernos de acuerdo y hacer las modificaciones. Y finalmente no le echemos la culpa a nadie más. El presidente puede hacerlo. O un grupo parlamentario en este momento hubiera presentado una propuesta íntegra de modificación de la Constitución y ya lo estaríamos discutiendo. Pero ninguno lo hace, solamente dice hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y nadie dice qué es lo que hay que hacer.